Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de La Famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, La Famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Al iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente, una vez más, frente al país y a la sociedad dominicana, donde cada sábado tratamos de hacer un análisis objetivo y desapasionado de los temas de la contemporaneidad, pero también mezclando los temas de la historia contemporánea nacional, los diversos fastos decisorios que han coadyuvado a la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico. Francisco Carvajal Hijo, siempre en el introito, en el proemio de pasado y presente, siempre ante el país, analiza o hace un tema decisorio sobre la sociedad dominicana. Y hoy día yo pienso, y es la visualización que tiene la sociedad contemporánea dominicana, que aquí se ha agudizado de manera, diríase, a la velocidad de la luz, el problema migratorio haitiano, sin que las autoridades y la clase política dominicana y dirigencial y empresarial sepa aquilatar en su justa dimensión la magnitud de ese grave problema. Hace varios años, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos publicó esta exquisita obra
El pueblo haitiano de James Lesbourg, que es el clásico, es el libro fundamental, el libro decisorio para uno entender la ideología, la idiosincrasia, la religiosidad, la movilidad desde el punto de vista sociológico histórico del pueblo haitiano, y nosotros inmediatamente a leer esta obra, que es la obra fundamental para la interpretación de la idiosincrasia del pueblo haitiano, nos damos cuenta inmediatamente de las diferencias abismales que existen entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Indefectiblemente, por diversos factores históricos, estamos obligados a coexistir en lo que muchos historiadores denominaron la isla de la Hispaniola, como consecuencia del Tratado de Basilea, del Tratado de Versailles y el Tratado de Aranjuez. Es ahí donde se desviene el origen de ambos estados, como explica con mucha brillantez quien para mí, sin lugar a duda, y ido a destiempo, constituyó uno de los intelectuales más acabados que ha producido la sociedad dominicana en toda su actividad histórica, como fue Manuel Arturo de Peñavalle, en los orígenes del Estado haitiano y en la isla Tortuga. Solamente hay que ubicarse en el contexto de la época para ver la trascendencia como abogado, como figura pública que fue Manuel Arturo Peñavalle, y que fue ido a destiempo, y ver también las obras de él que son decisorias para el estudio jurídico dominicano, como es la evolución de las diversas regímenes constitucionales que hasta ese momento de la dictadura habíamos adoptado nosotros como país y como nación. Entonces yo creo que es un problema que con esta pandemia también, que viene como digo yo, como un aderezo a esta problemática general de la isla de la Hispaniola, también nosotros tenemos que ver cómo el pueblo haitiano, que tiene la movilidad y el trabajo informal del país, una gran parte del trabajo informal se realiza por trabajadores haitianos, cómo se va a manejar eso las autoridades sanitarias de la República Dominicana con relación a esta pandemia, que indudablemente, con todas las limitaciones que tenemos como país y como sociedad, yo creo que tanto en la fase, en el trance final de la administración, en la conducción de los destinos nacionales de don Danilo Medina Sánchez y en lo que lleva don Luis Abinader, yo creo que indudablemente hay que reconocerlo, al margen de las pasiones políticas, al margen de las preferencias electorales que pueda tener cada dominicano. En este cenáculo histórico somos objetivos en el análisis histórico. No perdemos esa objetividad bajo ninguna circunstancia. Por eso aquí no hay anuncio de ninguna institución de gobierno, ni de banco, ni nada. Aquí son empresas que se anuncian que son empresas exitosas, empresas de gente exitosa en República Dominicana, que son independientes y saben que este cenáculo histórico, la única finalidad del mismo es de manera de ser un ente didáctico, un ente de enseñanza, de discutir, diríase, con la mayor profundidad los temas trascendentes que tienen que ver con este hábitat geográfico. Y antes de iniciar esta conversación franca, abierta y coloquial que voy a sostener esta noche con un eminente ciudadano e ilustre por muchos conceptos, como lo es don Sergio Federico Germán Medrano, quiero ante el país expresar las palabras de elogio inmerecido a mi persona que hizo en la mañana de hoy, en mis acostumbradas caminatas en el Parque Mirador, la distinguida ciudadana Zoila Martínez Guante, la coleccionista más importante en la sociedad dominicana
del único pintor de salón que ha producido la historia del cultivo de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, como lo fue Mariano Eckel, y que hizo el emblemático retrato de Francisco Carvajal Martínez, de Juan José Jesús Bellapar Faura, del doctor Balaguer y de otras figuras notables de la sociedad que con su lienzo de manera magistral actuó, siendo un emigrante dominicano en los Estados Unidos que llegó a ser el profesor titular de la Corcoran en la ciudad de Washington, que es la Academia de Arte, una de las más importantes en Occidente, junto a la Escuela de San Fernando de Madrid y la de San Alejandro de La Habana para la enseñanza de la pintura de caballete. Al tener la presencia, como reitero, de Sergio Federico Germán Medrano, como señala con mucha propiedad Luis Enrique Castillo en su clásica obra Crímenes y Delitos contra la Seguridad Interior y Exterior del Estado, y que en la doctrina jurídica dominicana es un analista fino, un analista que ha sido olvidado y que ha perdido un poco de vigencia en una obra fundamental como lo es la Guía de la Prueba Civil en materia civil y comercial, que la entrada en vigencia de las reformas procesales del año de 1978, con la entrada en vigencia de la ley 834 y 845, le hicieron depender un poco de vigencia, pero el abogado que quiere estudiar, el abogado que quiere tener un espíritu crítico, que quiere ser racional, que quiere ser analítico, tiene que indudablemente refugiarse en la lectura de Luis Enrique Castillo. Y Luis Enrique Castillo consignó a Sergio Federico Germán Medrano como uno de los valores fundamentales de la juventud dominicana en la postrimería del régimen de Trujillo, porque siendo apenas un adolescente, se sacrificó y se enroló en el movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo, como fue el movimiento clandestino 14 de junio. Sergio Federico Germán Medrano, para Francisco Carvajal, ha constituido la desaparición física de Francisco Carvajal Martínez, una especie de amigo, padre, consejero, lo ha sido todo, y un hombre que me ha dado mucho apoyo en muchas batallas jurídicas de manera desinteresada y cuya generosidad yo agradezco. Y cuando veo la relación de Sergio Federico Germán Medrano y Francisco Carvajal, viene a mi memoria esa estrofa de un poema del gran sabio dominicano que fue Andrés Avelino García y Solano. ¿Qué he hecho yo para merecer la amistad de este amigo, la sonrisa de estas palabras y el laurel de este silencio? Luego de la primera pausa de pasado y presente frente al país, vamos a conversar con Sergio Federico Germán Medrano sobre el problema migratorio haitiano y otros temas de la historia contemporánea nacional que son decisorios para la permanencia de este hábitat geográfico. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura
Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. Carvajal, gracias por tus palabras laudatorias hacia mi persona, que las acepto y las interpreto, obviamente, como una manifestación del afecto que nos ha vinculado durante muchos años, compartiendo, como tú dijiste, una amistad sincera, también trabajos jurídicos y, ¿por qué no?, también compartiendo los sueños nuestros, también las vicisitudes que nos acompañan en la vida y en general todo lo que constituye ese ir hacia un destino final que todos tenemos. Que es la existencia humana. Exactamente. Bueno, tú enfocaste el problema haitiano y ese problema que tiene un origen étnico, como tú dijiste, y socioétnico más bien, y que tú hiciste mención de dos obras fundamentales de Manuel Arturo Peña Valle que explican de una manera muy precisa, muy extensa y profunda el problema dominico-haitiano, que son la isla de la Tortuga y los orígenes del Estado haitiano, porque cubren desde los principios de la colonización en la isla, con aquellos famosos bucaneros y filibusteros, Claro. que pasaron Claro. de la isla a establecerse Claro. en la Tortuga. Claro. Por ahí arranca la formación del Estado haitiano, continúa con la introducción de la colonización francesa y la esclavitud, Claro. sigue con la invasión, la independencia de Haití, las pretensiones de los primeros gobernantes haitianos de que la isla era una e indivisible, Sí. ese sueño irrealizable e inaceptable. Que todavía Sí. permanecen No, algunos autores importantes de ellos, algunos
No, claro, es una en Haití. Intelectuales élite que no están aquí, no, están en Francia porque es muy cómodo opinar desde la metrópolis y no está en la periferia con los problemas que implica la periferia. Exactamente. La carencia material, la desertificación del hábitat geográfico haitiano. Bueno, pues ese problema, como tú dijiste, Peñavalle lo desarrolla y explica muy bien, y es un problema que subsiste hoy en día ya con unas características diferentes a las que tuvo originalmente y a su desarrollo histórico. Habitamos los dominicanos y los haitianos una isla que está superpoblada, cada día va creciendo en población. Mientras tanto, los recursos naturales son los mismos, permanecen iguales con los cambios que se producen con el desarrollo industrial y el desarrollo comercial y de las vías de comunicación, etcétera. Pero en el fondo somos la misma población pobre, subdesarrollada en las dos partes de la isla, nosotros con un nivel de desarrollo mayor que el pueblo haitiano, y eso evidentemente crea una corriente migratoria hacia la República Dominicana que es insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista incluso de las ideas y de los principios que han regido nuestras dos sociedades. Aquí hay ahora mismo, se estima, una población haitiana de 1.800.000 personas. Ese es el estimado de haitianos que hay en este país. Evidentemente, todas esas personas no es como se dice, que están trabajando en el campo y que están haciendo trabajo que los dominicanos no hacían. No, ya entre ese 1.800.000 personas, hay una gran parte también de haitianos nacidos aquí, hijos de haitianos nacidos aquí, que por el nacimiento ya son dominicanos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esa población. Pero esos dominicanos están desarrollándose y viviendo con los mismos defectos y los mismos vicios de nuestra sociedad, a los que se les suman los de sus ancestros y lo que les transmite la educación en el hogar, la educación familiar. Y entonces el contraste, ¿tú entiendes?, con el medio social en que se desarrollan y crecen. Tú ves esos niños a veces en las esquinas lavando los vidrios y las cosas, que te das cuenta cuando te hablan a ti que son niños de procedencia de hijos de haitianos, todavía muy pequeños. Una situación penosa, y así en muchas otras actividades de la vida laboral y social dominicana. Ahora, como muy bien decía Manuel Arturo Peñavalle, al fin y al cabo, la convivencia de esas dos sociedades tiene que ser necesariamente una obligación secundada y apoyada no solo por las características nacionales de cada uno de los dos países, sino también por la fuerza que impone la soberanía del Estado al gobierno dominicano y al gobierno haitiano para mantener su territorialidad y para sostener la aplicación de sus leyes. Eso choca con muchos aspectos del desarrollo comercial que se está produciendo ahora entre los dos países. Fíjate que eso que tú acabas de ver de un secuestro, ya eso no es más que una manifestación de una situación que hay en la frontera dominico-haitiana. Y cuando tú tomas el camino de cualquiera de los dos puestos fronterizos por donde se va a Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, principal urbe, donde está el centro y eje económico de Haití, que son las que parte por aquí, por el sur, y la que va por el norte, por Dajabón, por aquí por Pedernales, ya esas carreteras son intransitables. Hay que andar con custodias armadas para hacer los negocios comerciales, y cuando se llega a ese punto, ya la situación lo que está es entonces convirtiéndose en un peligro para las exportaciones dominicanas hacia Haití, claro, y para los negocios entre las dos islas. Eso
tendrá que ponérsele fin de alguna manera. Fíjate que con el secuestro de los dominicanos, de los dos dominicanos, se llegó al punto que hubo que mandar tropas entrenadas y especializadas de la República Dominicana a la frontera en disposición de, si era necesario, ir a rescatarlos a Haití, lo cual no deja de crear una situación hasta cierto punto, aunque sea necesaria desde el punto de vista de preservar la vida de esas dos personas, no deja de ser también una injerencia militar de un Estado en otro. Es decir, que la situación dominico-haitiana y de los haitianos en la República Dominicana cada vez va creciendo en diversidad de situaciones conflictivas. ¿Por dónde eso, hasta dónde podrá llegar? Es muy difícil de predecir, es muy difícil de establecer, va a depender mucho de, principalmente, fíjate, de la aplicación de la ley en cada estado. Porque el problema que hay es que aquí muchas veces, de ese 1.800.000 haitianos, hay muchos seres humanos, hay muchos haitianos trabajadores que laboran, que contribuyen al desarrollo de la economía, que son correctos, tan rectos como cualquier dominicano, pero también hay muchos delincuentes, Entonces, cuando un delincuente haitiano es detenido por la policía, es encarcelado y es perseguido, muchas veces hay grupos, de esos grupos defensores siempre si defienden al delincuente haitiano, son también defensores del delincuente dominicano, porque no hay ninguna diferencia. Entonces hay esos grupos que, disfrazándose, tú entiendes, de un falso nacionalismo, tienden a pensar que la ley aquí se debe aplicar con todo rigor a los dominicanos, con toda efectividad a los dominicanos, pero que a los haitianos hay que tener una permisividad, y eso no es así. La ley en el territorio dominicano es igual para todos, para dominicanos y para haitianos. E incluso lo que debería utilizarse aquí con los haitianos es el tema ya de la deportación. Cada vez que hay un delincuente haitiano que es detenido, es mantenido en prisión, cumple la condena que se le impone, inmediatamente debe ser deportado, llevado a la frontera y deportado a su país. Porque que tenemos con la delincuencia nacional o delincuencia dominicana, ya tenemos suficiente para tratar de mantener el país en orden y en el cumplimiento de la ley. Entonces, si también extranjeros van a venir aquí a violar la ley y van a tener un tratamiento más benévolo que el tratamiento de los dominicanos, las cosas no van bien en ese sentido. Tenemos que hacer, don Sergio, un enfoque objetivo del problema dominico-haitiano, de la desaparición física de Trujillo para acá. ¿Qué ha pasado? Y es una práctica que se hizo común desde aquel retorno de los trajes blancos del poeta Balaguer en el año de 1966, como lo definió Miguel Alfonseca. Pero Balaguer, perteneciendo a esa escuela de Trujillo, tenía una visión más clara y acabada que los demás políticos dominicanos sobre el problema migratorio haitiano. Incluso influyó mucho el pensamiento de Balaguer en esta obra que es fundamental, como es Santo Domingo frente a su destino, del licenciado Luis Julián Pérez. Pero ¿qué pasa, don Sergio? Recuérdese que los grupos, en la plena vigencia de las utopías revolucionarias, en esos 12 años, donde el doctor Balaguer se enfrentó con un residuo importante del 14 de junio, porque básicamente todos los grupos de izquierdas importantes que estuvieron en las luchas políticas con Balaguer en los 12 años, prácticamente todos provenían del 14 de junio. Fue el 14 de junio, tenía ese mérito, que había aglutinado a los jóvenes más pensantes, más patriotas y de más valor personal de la sociedad dominicana. Entonces, ellos tenían una idea, un concepto partiendo de una premisa falsa. Hay que ver, por ejemplo, el libro de José Israel Cuello sobre la contratación haitiana,
ellos entendían como que en las utopías revolucionarias no podía haber frontera. Era la época en que Jacques Froment publica Los Gobernadores del Rocío, como dije yo en el programa pasado, ya Stefan Alefsi, mi compadre el general Sor, y crea una literatura y crea una intelectualidad de haitianos que en Estados Unidos y en Francia tienen más preeminencia que los propios dominicanos, influyen en mucha sociedad civil y han tergiversado la visión del problema dominico-haitiano real como es, y se han ido a favor de los haitianos, y ese es el problema. Entonces Leonel Fernández gana con ese internacionalismo. Como le decía yo a mi amigo Radamés Jiménez Peña, que tuve el honor de que me llamó ayer para invitarme a su visto programa de derecho para debatir la reforma laboral, yo le decía a Radamés, Leonel Fernández tiene el mérito histórico de que duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, una hazaña histórica en el ámbito del desarrollo social y económico de las fuerzas sociales dominicanas, que ni siquiera lo logró Trujillo en los 30 años de la detentación del poder político. Pero también en las administraciones del PLD y del PRD, ellos ha habido una política, don Sergio, de frontera abierta para los haitianos. Y es como decía un destacado comentarista de televisión en la mañana, con un gran sentido común y olfato, como don Julito Jacín, que el haitiano que no está aquí es porque se quiere quedar en Haití, porque cualquier haitiano que decida cruzar, cruza aquí. Aquí se está hablando de un muro, se está hablando de tecnología, nada de eso, don Sergio. Si uno ve y analiza, el mundo es ancho y estrecho, un opúsculo pequeño, un pequeño ensayo de Mario Vargas Llosa sobre las motivaciones o leitmotiv de muchos procesos migratorios en Europa, en América y en Asia y en otras latitudes geográficas. Nos damos cuenta, don Sergio, que ni Estados Unidos, don Sergio, o sea, fíjese con toda la seguridad, la tecnología de ser el país más rico del primer mundo, no ha podido controlarlo, porque el mundo, como dice Vargas Llosa, en el mundo ancho y estrecho, cuando un grupo de masa se tira al mar, fíjese cómo se tira al lado del mar de aquí, al mar, para cruzar España y brincan cerca y eso todo, o sea, eso aquí no, es infuncional. Aquí lo que hay que enfocar es el tema de que las naciones importantes de Occidente, que tuvieron una gran influencia en Haití, le han querido dejar el problema haitiano a los dominicanos, y los dominicanos tenemos capacidad de absorción de esa problemática, y entonces hay una cosa, don Sergio, muy importante también, porque todo ahora lo decide la economía. Como decía un gran empresario, hasta el amor, lo único que no decide la economía es la salud. Porque cuando aquel hombre famoso de Nazaret decide, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, decide que usted tiene que irse, ahí no vale dinero. Pero después todo lo demás se consigue con dinero. Entonces, ¿qué pasa? Haití, mirando las exportaciones dominicanas, si usted se pone a analizar, Haití viene siendo el mercado cautivo natural para muchas granjas y productores agrícolas importantes de la fértil región del Cibao. Entonces, ese grupo, cada vez que usted pone o quiere cerrar la frontera, se opone porque no pueden pasar la mercancía para allá. Es un problema económico, social, es bastante complejo. Nosotros tenemos que buscar la forma de coexistencia pacífica y civilizada que sea más beneficiosa para ambas partes, porque eso es un matrimonio sin divorcio, don Sergio. Aquí en ese matrimonio no hay la ley de divorcio. Estamos de acuerdo. Tiene que haber una convivencia pacífica y necesaria entre las dos nacionalidades, entre los dos estados. Pero lo que yo te quise significar es que actualmente en Haití hay una situación caótica. Es inviable. Hay una situación ahora que prácticamente se ha perdido la capacidad y la facultad que tiene el Estado y el gobierno para imponer la paz, para imponer el orden y el cumplimiento de la ley. Ahí andan bandas armadas como esa que secuestraron a esos dos muchachos y bandas en Puerto Príncipe que no se puede salir de noche, no se puede salir por los barrios, se han apoderado esas bandas. Ya el orden público está en manos de las bandas
en Haití hoy en día. Exactamente. Entonces, esas bandas ya Son los que dirigen el Estado. bueno, se están acercando también ya a la frontera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que también el Estado Dominicano necesita proteger a su población. ¿Tú entiendes? De que esas bandas incursionen en el territorio dominicano como estaba pasando a principios del siglo XX. Claro. ¿Tú entiendes? En el, Claro. en el 1915, en el 1916. Claro, exactamente. Entonces, que eso fue Exactamente. lo que no, y que condujo A la una ocupación situación, americana. No, y no tanto, desde el punto de vista de la relación dominico-haitiana, condujo a que Trujillo tuviera que resolver ese problema a sangre y fuego, de una manera criminal, de una manera abusiva e inhumana, que nunca debió haberlo hecho. Pero Trujillo lo que hizo fue que la frontera prácticamente, el territorio dominicano de la frontera ya estaba ocupado por haitianos y venían avanzando y no había forma de que lo pudieran desplazar porque se los llevaban y volvían. Y Trujillo optó por lo peor que podía buscar como solución, el crimen, como era su mentalidad. Trujillo era una mentalidad criminal y dijo, bueno, esto nada más se resuelve con muertos, con sangre, y comenzó, como tú sabes, la matanza, que lo retrata muy bien esa obra, porque el masacre se pasa a pie. Claro, de Freddy Pretor Castillo. Freddy Pretor Castillo. Y que es el autor de también de una obra jurídica muy importante como es la jurisprudencia haitiana en la de Trujillo. Pero don Sergio, recuérdese también que ya esa versión del haitiano hacia los dominicanos se reflejó en un hecho grave que desde ese momento nosotros debimos habernos sumergido en una profunda catarsis, en una retrospección espiritual como pueblo, como país, como ciudad. Cuando Leonel Fernández, a raíz del terremoto del año 2010, va en auxilio y tuvo que hacer una salida de emergencia porque lo iban a atacar unos bandas en Haití. Iban a atentar contra la vida del presidente, don Leonel Fernández Reina. Exacto. Ese antecedente que todavía esas bandas que hay hoy a la contemporaneidad, al corte ahora, como dicen los banqueros, al corte, ¿cuál es el balance al corte? Dime a la fecha. Esas bandas que hay ahora no tenían el florecimiento, ni había mayor cohesión, había mayor poder de dirección del Estado haitiano, había mayor control de las autoridades. Ahora no, ahora eso es tierra de nadie. Bueno, pero ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo que tú Exacto. estás diciendo es un ejemplo muy patético de lo que yo he explicado. Ok, también exactamente. es que un presidente de la República Dominicana, asociándose al dolor del pueblo haitiano mediante una catástrofe natural, va a ofrecer ayuda. Las bandas y los grupos antidominicanos, porque así como aquí hay grupos anti-haitianos, en Haití hay grupos antidominicanos también. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque nosotros estamos aquí hablando desde un punto de vista imparcial. Y nosotros somos, tanto tú como yo, vemos a los haitianos como seres humanos iguales que nosotros. Claro, claro. No hay ninguna diferencia. No, la que te lo indica así. Y seres humanos oprimidos también, y seres humanos necesitados. Ya la parte humana es otra cosa. Exacto. Pero la supervivencia del Estado está por encima de todo. Lo que estamos analizando aquí es una cuestión sociohistórica. Exactamente. ¿Entiendes? Y esa situación sociohistórica, tú como te digo y te repito, patéticamente la retrata cuando dice que un presidente dominicano fue a Haití a llevar ayuda con motivo de un terremoto y tuvo que salir y volver hacia la República Dominicana porque no se garantizaba su seguridad. Y una salida de emergencia, o sea, hubo que hacerle una salida de emergencia. ¿Qué te demuestra eso? Que ese era un país que de grupos armados que no respetan ni siquiera la solidaridad humana de un presidente de un país vecino que vaya y que están tratando de atentar contra su vida, y la impotencia y la capacidad de un Estado y de grupos dirigentes de ese Estado, los políticos, ¿tú entiendes? Y los empresarios, que no han podido tampoco aportar elementos no solo intelectuales, elementos no solo ideológicos para sofocar esa situación, sino ni siquiera elementos de fuerza con la aplicación de la ley y al amparo de la ley, para terminar con eso. Porque te digo esto, esas situaciones, cuando hay bandas armadas desaforadas
y que no respetan la vida humana, el único camino que queda es ejercer contra ellos toda la fuerza de la ley y toda la fuerza de la autoridad pública, porque la autoridad pública tiene una responsabilidad muy seria. Cuando una persona llega a una función pública que tiene que ver con el cumplimiento de la ley y con la paz social, si renuncia o no cumple esa función, es tanto un fracaso evidente, patente, y lo que merece es que renuncien a esas funciones. Bueno, don Celio, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente para que luego aprovechemos y analicemos así a vuelo de pájaro, como le llama Miñín Soto, un aniversario más que pasó ahora el 24 de febrero del asilamiento a la Embajada de Brasil de unos miembros prominentes del 14 de junio, a la cual usted perteneció como agrupación clandestina en la lucha política contra Trujillo, y que tenía como un elemento histórico decisorio que ahí iba con los miembros del 14 de junio la señora Altagracia Eloísa Díaz de Enrique, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, los que ejecutaron a Trujillo. Exacto. Y la madre de Nabucodonosor Enríquez Díaz, alias Nabú, mi padrino. Sí. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Valientes
ese acontecimiento que tú vas a relatar y a explicar del asilamiento en la Embajada de Brasil de un grupo de prominentes dirigentes y militantes del movimiento revolucionario 14 de junio en la Embajada de Brasil, es de suma relevancia, de suma importancia, porque nosotros caímos presos a partir de finales de diciembre y continuamos en enero de 1960. Que fue una pastoral de la iglesia. Sí, no, la pastoral fue después de la Embajada de Brasil y todo, sí. fue consecuencia de todo eso, pero nosotros estábamos presos y las torturas fueron en enero de 1960, cuando estábamos todavía en la 40 y en las solitarias de la Victoria. Por eso nosotros nos enteramos de ese acontecimiento. Estando presos. Pero ya fuera de las solitarias. Exacto. El proceso era torturas, investigaciones, interrogatorios y muertes, asesinatos en la 40, de ahí a la solitaria de la Victoria, sí, y después a las celdas comunes. Y el asilamiento en la Embajada de Brasil internacionalizó la oposición y la lucha interna contra Trujillo y le abrió... Pero sobre todo a los jóvenes del 14 de junio. Sí, pero no, porque a nosotros está preso. Si ese acontecimiento no se realiza, eso se queda como un acontecimiento interno, claro, pero ya eso trascendió, claro, a la esfera internacional de las, claro, relaciones diplomáticas internacionales, claro, y se connotó que había un movimiento interno contra Trujillo y que ya el pueblo dominicano, claro, estaba comenzando a despertar y a levantarse para, claro, liberarse de la dictadura de Trujillo. Claro. Eso tú explica cómo fue eso, porque tú tienes todo ese estilo. Claro, don Sergio, ese movimiento... Y hay algunos historiadores dominicanos, porque yo he sostenido el criterio de que Fran Moya, para mí, es de los pocos historiadores dominicanos que acude a los métodos contemporáneos de interpretación de la historia. Pero la tradición oral juega también una fuente fundamental de los métodos de interpretación de la historia. La importancia capital de ese asilamiento en la Embajada de Brasil, donde figura mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, Baby Lluveres, Pablito Santo Calendelario, este muchachito Joaquín Montero de Cosa, Mario Rivittini, ese era un grupo bastante grande, Eliseo Bautista Damo, alias Mamellón, donde estaba también Noel Nabucodonosor Enríquez Díaz, alias Nabú, donde estaba también, que es el aspecto decisorio y donde yo entiendo que está la génesis de la noche del 30 de mayo, que en ese asilamiento a la Embajada de Brasil estaba una hermana de Juan Tomás. La hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, doña Altagracia Eloísa Díaz, viuda de Enrique, la mamá de Nabú, que sí, está ahí en las fotos, que se la mandamos al director para que la guarde y se la lleve para su casa, para que la tenga en su casa guardada. Ahí vemos a Nabú, usted ve, eso fue un reportaje que se hizo sobre ese asilamiento de la Embajada de Brasil, de lo que ese periodista, en ese contexto de la época que se hizo ese reportaje, en el año de 1984, en la publicación de la revista Ahora, dirigida por Radamés Virgilio Gómez Pepín y Bonaparte Otro Piñero, ahí ellos explican que cuando se produce el asilamiento en la Embajada de Brasil, eso encolerizó mucho a Trujillo. Sí. Y Trujillo llama a Juan Tomás y Modesto Díaz, que son sus amigos de infancia, y de Gracita Díaz, Altagracia Eloísa Díaz Gracita, que era su amiga de infancia, que es la persona, la mamá de Nabú, que figura ahí en la foto con mi papá. Usted me está captando lo que decir. Entonces, cuando Trujillo manda a Juan Tomás y a Modesto, Gracita y su sobrino, Nabú Enrique, se niegan a conversar con Juan Tomás y Modesto, y Trujillo se encolerizó, y ahí fue que Trujillo, cuando ellos vienen al regreso, Trujillo le da un boche, y ahí termina quizás en un espacio de tiempo de casi un año después,
o menos de un año, porque tenemos que hacer el cálculo del 24 de febrero de 1900, ¿qué? Un año y pico, del 24 de febrero del año de 1960 a la noche del 30 de mayo del año de 1961. Y Juan Tomás, ahí viene la génesis de por qué Juan Tomás junto a Antonio de la Maza son precisamente lo que hacen la ejecución material del magnicidio de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ahí es la génesis y esa es la importancia de ese asilamiento. Y también tiene una importancia capital porque reafirma la tesis que planteó muchas veces en su dilatada vida pública mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, de que el movimiento 14 de junio fue el movimiento conspirativo que tuvo mayor sustentación social durante toda la tiranía de Trujillo y que fue decisorio para la terminación de la tiranía de Trujillo. ¿No? Y ahora termina usted, don Sergio, ese ya. conflicto que nació de ahí entre Juan Tomás Díaz y Modesto Díaz Y con Trujillo, Trujillo tuvo repercusiones, como tú dices, muy importantes. E internacional porque también. No, esa familia Díaz provenía de una amistad con Trujillo que se retrotraía a Lucas Díaz, a Lucas Díaz y a allá. José Trujillo Bardel, papá de Trujillo, que es de San Cristóbal, casado con esta señora de la Mata de Farfán, José Trujillo Bardel, ¿cómo se llamaba? Bueno, no recuerdo ahora, que le decían que era espía desde los tiempos de Buenaventura Báez, la abuela casada, la mamá... La madre Teodoro Pina Chevalier. No, era la mamá de José Trujillo, era José Trujillo Monaga, fue el abuelo de Trujillo. Sí, que fue el abuelo, el papá de José Trujillo Valdés. Ella era apellido Valdés, sí. Silveria Valdés. Silveria Valdés. Era Silveria Valdés. Que Cristo le explica muy bien eso en Trujillo, Monaga, sin corona. Bueno, era Silveria Valdés que estaba, entonces se vincularon con la familia Díaz de Yaguate y San Cristóbal. Exactamente. Y de ahí vino que cuando Trujillo llega al poder, pues se rodeó también y ellos de la disfrutaron, familia prominente. No, pero también fueron de la gente que tuvieron en el régimen de Trujillo sin manchar sus manos con la sangre, ni con los abusos, ¿tú entiendes? Porque acuérdate que siempre que se hable de quienes participaron en la vida pública en la era de Trujillo, hay que tomar en cuenta que el régimen de Trujillo totalizó la vida pública y privada dominicana. Fue un régimen totalizador y todo el que vivió en la República Dominicana durante esos 31 años, de alguna manera tuvo que rozar el trujillismo. De alguna manera. En las escuelas nos ponían a hacer composiciones elogiando a Trujillo. Así es que imagínate, niños nos adoctrinaban en el trujillismo. Exacto. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Y solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más pasado y presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la contemporaneidad y los temas de la historia, los diversos fastos de nuestra historia que han sido decisorios para la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico, que es el compromiso primigenio de Sergio Federico Germán Medrano, de Francisco Carvajal Martínez, de Rafael Eduardo Valera Benítez, de Manuel Aurelio Tavares Justo, de Minerva Mirabar, de Patria, de María Teresa, de Juan Miguel Román, y de un inventario de hombres que harían interminable la comparecencia mía esta noche a pasado y presente, desde los cuales, de esta tribuna, de este cenáculo histórico, siempre le rendimos honor a su memoria por el sacrificio que hicieron para que los dominicanos hoy día estemos disfrutando de esta democracia. Buenas noches, amigos televidentes.